El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha visitado junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, al personal que trabaja en las labores de limpieza del camalote del río Guadiana en las inmediaciones del municipio pacense de Pueblo Nuevo del Guadiana. Fernández Vara ha valorado el trabajo desarrollado por la Unidad Militar de Emergencias, el Ejército de Tierra y la Confederación Hidrográfica del Guadiana en la erradicación de la planta. En septiembre teníamos dos problemas. Uno era un gravísimo problema medioambiental que afectaba al río Guadiana entre las Vegas Altas y las Vegas Bajas, que había llegado ya a Badajoz, y había un segundo problema que era un problema de carácter internacional, puesto que el camalote estaba llegando a las proximidades de aguas internacionales y de la presa de Alqueva. Eso hizo que recurriéramos a la ministra, a la UME, y yo quiero agradecer aquí que algo que parecía que era imposible ha sido posible. Gracias al trabajo de hombres y mujeres a los que yo quiero, en nombre de todos los extremeños, agradecer profundamente el trabajo realizado. Creo que en estos 5 meses se ha conseguido algo que era enormemente complejo, y ahí la UME, el Ejército de Tierra, la Confederación Hidrográfica del Guadiana han puesto lo mejor de sí mismos, ¿no? Y cuando en este país se saca lo mejor de uno mismo, es invencible. Posteriormente, el presidente de la Junta de Extremadura ha visitado junto a la ministra de Defensa la exposición sobre el general Menacho, ubicada en las dependencias de la antigua Capitanía en Badajoz.